Considera a este pueblo que ha venido esta noche. Y te pido que abras sus oídos, abra su corazón y sobre todo abre sus ojos espirituales y abre su mente para entender los misterios del reino de Dios y del reino de los cielos. Levantamos nuestras manos a ti para decirte: te amamos. Queremos conocerte, queremos verte, queremos vivir de encuentro en encuentro contigo. Gracias, Padre, por tanto amor. Por tanto amor, Señor. Tú vives en mí y yo vivo en ti. Yo te abrazo dentro de mí y tú me abrazas dentro de ti. Porque aquí en la tierra tú estás en mí y en el cielo yo estoy en ti por medio de Jesús. Él es el puente. Él es todo. Santo. Pueden tomar su lugar. Tengo una palabra de Dios sacada del reino de Dios, y tiene que ver con la sangre de Cristo. En la búsqueda que tengo por lo sobrenatural, no por lo espectacular, en la búsqueda que tengo por Jesús, no una experiencia. Le fui claro a Jesús ayer mientras oraba por la mañana. Le decía: Señor, yo te ando buscando a ti. No una experiencia. La experiencia vienen y se van. Es a ti a quien yo quiero. Pero hay una cosa que se me ha hecho factible en las últimas semanas, y es la razón por la cual no podemos entrar a donde Él está, y la razón por qué Él no puede entrar donde nosotros queremos que entre. Y yo creo que hemos tomado muy en liviano el asunto del arrepentimiento y el asunto de la santificación. Hay una predicación de la gracia y de la justificación que ha resultado más en una maldición para la iglesia que en una bendición. Porque la gente está viviendo una vida descuidada, abandonada, y creyendo que solamente con creer y confesar todo está bien. Hoy vengo a hablarle de qué podemos hacer, lo que yo recibí hoy. ¿Qué podemos hacer para una purificación más práctica y una purificación más completa en nosotros? Posiblemente usted va a ver los mismos versos que he predicado por 5 años, pero usted va a ver una nueva luz hoy. Mi tema hoy es: necesito rociarme la sangre de Cristo diariamente. Hoy mientras oraba le decía al Señor: Señor, no me voy a dejar amedrentar por los teólogos, por los filósofos. Nada de eso es importante, sino por la revelación de tu palabra y tu Espíritu Santo. Hebreos 10, versos 19 al 22 dice: así que, hermanos, se le está hablando a miembros del cuerpo de Cristo, hermanos, no a pecadores, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Y suena muy fácil, muy ligero cuando lo leemos rápidamente. Oh, tengo libertad para entrar en el lugar santísimo. Aquí voy, aquí entro. Es fácil, es por la sangre de Jesús. Jesús derramó su sangre y ya todo está hecho. Verso 20 dice:
que es un camino nuevo y vivo, que Él nos abrió a través del velo, indicando esto, que es un camino por el cual usted nunca ha caminado, por el cual usted nunca ha entrado. Estamos hablando de entrar no simplemente a la iglesia o a una bendición, de entrar al lugar santísimo, a la presencia misma de Dios, al reino de los cielos. Aleluya. Recuerde que el reino de Dios está en mí, el reino de los cielos está arriba. Y si yo primero no entro al reino de Dios que está en mí, nunca podré entrar al reino de los cielos que está arriba. Primero tengo que arreglar las cosas dentro del reino de Dios que está en mí, para que yo pueda entonces calificar para entrar al reino arriba. Habla de un camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. O sea, por medio, Jesús entró, Jesús traspasó los cielos en un cuerpo de carne y entró al cielo. Y ahora dice que nosotros podemos hacer lo mismo, pero por medio de Jesús. Y nos dice el verso 21: y tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Alguien creyó que esto se refería a la iglesita o a la capilla. Totalmente equivocado. Cuando hablamos de la casa de Dios, no estamos hablando de la reunión de nosotros, el culto. Estamos hablando del santuario celestial de Dios, donde Dios mora. Entonces nos dice el verso 22: acerquémonos con corazón sincero. No puede haber hipocresía, no puede haber doblez, no puede haber doble ánimo. Eso no siempre es fácil, porque todos sufrimos del doble ánimo muchas veces. Pero entonces dice él, en plena certidumbre de fe. O sea, fe no es otra cosa que llamar las cosas que no son como si fuesen fe, la sustancia de las cosas que se esperan. O sea, usted nunca va a poder entrar de repente a la presencia de Dios si primero usted no ha entrado en su mente. Porque fe no, o sea, la fe funciona tú imaginando lo que la Biblia dice y tú poniéndolo en práctica. Porque fe es la sustancia de lo que tú esperas. Dice que Dios puede hacer mucho más abundante de lo que pensamos o imaginamos. Hay que pedirlo y hay que imaginarlo para que se vuelva realidad. Por eso dice en plena certidumbre de fe. Pero entonces viene al área que queremos cubrir en esta noche. Purificados, dice esta versión, pero el original dice rociados. Los corazones de mala conciencia, rociados. Y entendemos que rociados es con sangre. Es con sangre por otras escrituras que le voy a comunicar en esta noche. Rociados los corazones de mala conciencia. Indicando esto, que la conciencia está en el corazón. O sea, tenemos que rociar, que aplicar la sangre a nuestra conciencia, porque algo sucede en nuestra conciencia. Y nos añade, y tenemos que lavar los cuerpos con agua pura. No se refiere a que tú te diste un baño hoy. Está hablando de lavarte esa carne con la palabra de Dios. Permitir que la palabra de Dios lave tu carne, purifique tu carne, porque la Biblia habla de lavamiento del agua por la palabra. Dice que el Señor santifica a su iglesia con el lavamiento del agua por la palabra. Ahora, lo primero que quiero decirle es que la salvación está incompleta sin el rociamiento de la sangre. La salvación está incompleta sin el rociamiento de la sangre. Vamos conmigo a 1 Pedro capítulo 1 verso 2. Pedro también le está hablando a los discípulos cristianos. Y en el verso 2 él define quiénes son. Elegidos según la presciencia. La palabra presciencia es previo conocimiento. Elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre. Ok. En santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas.
Expliquemos esto. De acuerdo a las palabras del apóstol Pedro, hemos sido elegidos conforme al previo conocimiento de Dios. Esto no está hablando de predestinación, sino que Dios sabía quién iba a responder y quién no iba a responder. Y de acuerdo a su previo conocimiento, tú eres elegido. Eso no indica que tú no puedes perder tu elección, porque el mismo Pedro nos dice, haciendo ciertas cosas van a ser más firme su elección. Ahora, hay gente que se queda ahí. La fe evangélica se queda en la elección y ahí estoy elegido, no hay ningún problema, salvo, siempre salvo. Pero número 2, ahora tenemos que trabajar en nuestra santificación. Y eso se hace por medio del Espíritu Santo. La palabra santificación es consagración, apartamiento, separación para usos sagrados. Separar algo para usos santos. Tú no te puedes quedar en el hecho que fuiste elegido y salvo por Dios. Ahora tienes que trabajar, dice, en santificación del Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo. Pero entonces, ¿cómo viene esa santificación por medio del Espíritu Santo? Número 3, para obedecer. Somos llamados a una obediencia absoluta al que nos eligió y llamó. Es una obediencia sin cuestionamiento. Yo estoy hablando de la gente que quiere ver a Dios. Yo estoy hablando de la gente que quiere entrar al lugar santísimo. Yo estoy hablando de la gente que quieren purificar sus corazones con la sangre de Cristo. No sucede. Somos llamados a una obediencia absoluta al que nos eligió y llamó. ¿Obediencia a qué? A su palabra. ¿Obediencia a qué? Obediencia a las direcciones que nos dé el Espíritu Santo de Dios. Pero entonces, ¿qué más necesitamos? Dice, y ser rociados con la sangre de Jesucristo. En otras palabras, número 4, necesitamos una revelación de la continuidad de la obra de la sangre de Cristo. Tenemos que saber que el derramamiento de la sangre de Cristo en el Calvario no termina la efectividad y la dinámica de esa sangre. Esa sangre sigue hoy tan vigente. Esa sangre es eterna. Esa sangre es dinámica. Esa sangre es espiritual. Es la sangre que Jesús le dio a Cristo en el vientre de María. No es la sangre de José ni aún de María. Estamos hablando de un tipo de sangre muy diferente. Entonces necesitamos nosotros la revelación de la continuidad de la obra de la sangre de Cristo. Es de fundamental importancia que entendamos esto como iglesia, como cristianos. Entonces, número 5, por lo tanto, cada día necesitamos el rociamiento de la sangre de Cristo sobre nuestro espíritu, sobre nuestra alma, sobre nuestro cuerpo, sobre nuestros hogares, sobre la cama donde te acuestas, sobre el carro donde te montas, sobre el avión donde vuelas. Aleluya. Sobre el lugar donde tú trabajas. Diariamente. Cada día necesitamos el rociamiento de la sangre sobre nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestra familia. Estamos hablando de la preparación para subir al lugar santísimo. Número 6. Y escúcheme bien ahora, querido, por favor. ¿Por qué es necesario esto? Por razón de nuestra humanidad. Por nuestra humanidad, por nuestra humana debilidad. Estamos sujetos a perder la chaveta, como decimos. Estamos sujetos a cometer errores. Estamos sujetos a pecar. Y muchas veces cuando usted ni lo ha planeado, simplemente un desliz. Por eso tengo que entonces cada día rociar la sangre. Por razón del mundo de pecado donde vivimos, que el mundo está contaminado, el mundo está bajo el maligno, su lugar de trabajo está contaminado. Yes.
Qué interesante que la Biblia, Pablo dice, cuando hay un matrimonio que ella es cristiana y él no es cristiano, se supone que la mejor forma es que ella lo santifique a él, no que él la contamine a ella. Eso es muy importante. Escúcheme, las parejas donde uno es cristiano y el otro no, se supone que el cristiano la santifique, no es que la salva. Pero muchas veces, ¿qué sucede? La pareja cristiana compromete sus principios y pierde su poder de santificar a la otra persona, porque no está dando los frutos dignos de justicia que la califiquen. Y tú también tienes la autoridad para poner la sangre sobre tu marido o sobre tus hijos inconversos, para santificarlos. Yo no dije para salvarlos necesariamente. Por la razón de que nos relacionamos con gente con espíritus contaminados. No tenemos otra. Tenemos que trabajar, tenemos que compartir, tenemos que ir a la escuela, al trabajo, a la empresa, encontrarnos con diferentes tipos de personas, con diferentes demonios, y aún con cristianos carnales que no tienen nada de espiritual. Están contaminados y pueden contaminar a otro. Pero hay algo más por lo cual tenemos que rociarnos con la sangre. Los pecados que aún nosotros practicamos inconscientemente. No me mire así. David dijo: líbrame de los pecados que me son ocultos. En otras palabras, líbrame de los pecados que me son inconscientes. Muchas veces alguien dice: yo no sabía eso, no sabía que era pecado. Pero aunque no sabía, sigue siendo pecado. O sea, el hecho de que yo no sepa que la velocidad son 80 kilómetros y yo voy a 120, no me excusa a mí la boleta. Cometí la infracción. O sea, ignorar la ley no te hace exento de la culpabilidad por violarla. Y espiritualmente es igual. Aleluya. ¿Cuántas prácticas se hacen? Matrimonios, novios, ¿usted cree que están bien? Pero una pregunta: ¿por qué razón usted siente esa frialdad? Que usted está como en un yoyo. En un momento está como que se come el cielo y en otro momento se siente como un gusano de tierra. Eso es. Esa inestabilidad es que usted está contaminado y usted no ha aprendido a purificar su espíritu, a purificar su conciencia. Por esa razón tiene los sub y baja, las inconsistencias, los estados de ánimo espiritual. Esa no es la voluntad de Dios. Y le voy a hablar muy cerca del corazón. También tenemos que rociarnos por razón de el resultado de las maldiciones ancestrales, que muchas veces estamos inconscientes, no somos conscientes de las cosas que practicaron nuestros antepasados y están ahí en nuestro ADN humano, y están ahí. Alguien le llamó a eso prisiones de cautividad, cosas que están en ti y tú reaccionas y tú no sabes por qué tú reaccionas así. Dios me ha estado ministrando a mí. Él me dijo: no es normal que tú le tengas esas cosas a las alturas. Él me dijo: en algún lugar en tu conciencia hay algo escondido y hay que limpiarlo. Le estoy hablando de cosas que aparentemente son sencillas, pero que de otras cosas que no son tan sencillas, escondidas. Se llaman rayones de cautividad. Tenemos que rociarnos cada día con la sangre de Cristo, haciendo una confesión audible para poder tener completo acceso al Señor Jesús y su presencia. Entonces esto indica que usted no
no sea ignorante, que usted se exponga al pecado adrede cuando tenemos lucha con cosas que ni conocemos. ¿Cómo usted le va a añadir a eso la desobediencia adrede de cosas que usted sabe que están claras en la Biblia que son pecados? Yo no entiendo cómo la gente hace eso. Yo estoy hablando de una iglesia que le estoy dando carne, vianda, o sea, no simplemente los rudimentos. Cada día con la sangre de Cristo, haciendo una confesión audible para poder tener completo acceso al Señor Jesús y su presencia. Y mire lo que dice las últimas oración de 1 Pedro verso 2. Dice: después que eres rociado con la sangre, después que eres purificado con la sangre, gracia y paz son multiplicadas. ¿Qué indica esto? Que es ahí donde recibiremos una multiplicación de la gracia y de la paz de Dios. Ya fui salvo por gracia, pero aquí está hablando de multiplicación, no la gracia para salvación, sino la multiplicación de la gracia. Que al multiplicarse la gracia, también se me multiplica la paz. Porque con esas cositas escondidas, con esos bichitos escondidos, no hay paz completa. Aleluya. Ahora, vamos a mi segundo punto. Está en Hebreos 9:13 al 14. Hay que limpiar la conciencia con la sangre. Hebreos 9:13. Strings. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará. La palabra es purificará, purge en inglés, purificar. Limpiará, purificará vuestras conciencias de obras muertas. Se le está hablando a cristianos. Hay muchas obras muertas en nuestra conciencia que nos impiden servir al Dios vivo, servirle la forma correcta, práctica, dinámica, llena de poder y de revelación. Hoy, cuando yo estaba estudiando esto, me tiré un wow. Digo, wow, qué descubrimiento. Muchos de nosotros no tenemos total victoria y santificación simplemente por el estado de nuestra conciencia, porque está llena de obras muertas. No son obras vivas, son obras muertas. Piense que no está hablando de pecado. Es posible que el pecado te separaste de él. Es posible que el pecado lo confesaste. En el cielo no hay récord, pero dentro de tu conciencia quedó la obra muerta del pecado. Hermano, somos seres humanos muy complicados, demasiado complicados. Aleluya. Una pregunta: ¿tú no has estado en la nube 14 orando y carababando roboseja la macate de bekendere kindere kitiri anda, y de repente viene un dardo y te acuerdas de un pecado que tú hiciste, o te acuerdas de una desobediencia, o te acuerdas de una violación de algún mandamiento, y tú como que se te va el aire y quedas como un globo sin aire? ¿Qué te pasó? Una obra muerta que no ha sido tratada, que no ha sido limpiada, que no ha sido purificada. Yo no estoy diciendo que esto afecta a tu salvación. No. Pero afecta tu victoria aquí. Afecta tu efectividad. Afecta el tú tener esta comunión constante y esta pasión constante por Jesús para que pueda entrar al lugar santísimo. Ok. Hay un cúmulo de horas muertas que están acumuladas en la conciencia
y nos impiden servir a Dios con libertad. Conciencia manchada por pecados que cometimos y nunca confesamos. Peligroso eso. Sigue siendo una obra muerta, pero la conciencia está manchada. Recuerda que la conciencia básicamente se convierte para ti en la voz de tu espíritu. Conciencia manchada por pecados que cometimos y nunca confesamos. Especialmente si el concepto que tenemos de pecado es muy tibio, es muy pálido, es muy simple. Entonces creemos que nos salimos con la nuestra, evadiendo enfrentar a esas cosas como pecado. Las ponemos en un baúl o las ponemos en algún lugar secreto y creemos que ya no están, pero están acumuladas en el banco de tu memoria, están acumuladas en tu conciencia y están ahí para impedirte a ti alcanzar el reino de los cielos. Ahora, la permanencia de la culpa y sentido de indignidad indica que tu conciencia no está limpia, no está purificada. Esa gente que siempre tienen, ¿entiendes?, culpabilidad. Nunca son dignos, nunca creen que no pueden, nunca pueden no, yo no merezco esto, Dios no puede, yo no soy digno, no es digno. Eso se disfraza de espiritualidad. No, eso puede ser una conciencia manchada. Se llama conciencia de pecado, en vez de ser una conciencia de justicia, porque no has permitido que la sangre de Cristo entre a ese lugar. Esa es la razón por la cual yo le digo a la gente: ¿por qué pecar? ¿Por qué me perdona? ¿Ok? Yo sé que me perdona, pero entonces, ¿qué sucede aún después que peco? Queda la conciencia, queda la mancha. Usted clavó 50 clavos en un árbol, pero usted los puede sacar después, pero quedan los huecos. No importa, yo soy la justicia de Dios en Cristo. Si yo peco, enseguida me perdona. Nadie se meta conmigo. Yo tengo un abogado a la mano derecha del Padre. Sí, tú tienes un abogado a la mano derecha del Padre, pero tú tienes un acusador que vive más cerca de ti, que está en tu conciencia. Se llama tu conciencia. En tu espíritu tienes un acusador, y no es el diablo. Esta noche el diablo va a estar fuera de este mensaje, adrede. No es el diablo, eres tú. Es tu conciencia, es tu responsabilidad. Es lo que tú has hecho, lo que tú no has hecho, lo que tú has creído o lo que no has creído. Esto es para gente que quiere avanzar en el reino. Escúcheme: todo sueño con demonios, con pornografía, con encerramiento, etcétera, el resultado no de demonios, sino de lo que está acumulado en la conciencia y no ha sido limpiado. ¿Y qué es lo que se ha acumulado ahí? Toda basura de películas que tú has visto. ¿Qué es lo que está acumulado ahí? Toda basura de palabras necias que tú has dicho y no te estás arrepentido de ellas. Y dice que de toda palabra ociosa tienes que dar cuenta. ¿Qué es lo que cargamos en nuestra conciencia? Todo lo que hemos oído y no lo rechazamos. Todo lo que hablamos que no está en armonía con la palabra de Dios. Todo un mundo de maldad que se esconde dentro de nosotros mismos. Yo no estoy hablando de nadie, yo estoy hablando de Nahum Rosario. Porque yo decía: Señor, ¿por qué estos sueños raros? ¿Por qué estos sueños donde yo me siento siempre que siempre estoy como encerrado y nunca puedo salir?
y siempre como que me encierran. Me pasó esta mañana, como encerrado, como que no puedo salir. El Señor me dijo hoy, eso no es el diablo. Me dijo, hay áreas en tu conciencia que tú nunca has aprendido, porque nadie te lo enseñó, a limpiarlas y enfrentarlas y venir con la sangre directamente hacia eso, hacia eso, hacia eso. Y aprendí algo de alguien que dijo, tómale una foto a eso y ora por eso, para que pinte con la sangre de Cristo eso, y ordénale que salga de tu vida, porque la sangre borra eso. Pero tienes que hacerlo en el poder del Espíritu Santo, porque mientras esas cosas están escondidas en ti, te van a seguir atrasando, te van a impedir avanzar. No puedes servir al Dios vivo. Por eso tienes un Dios muerto. Por eso tienes un Dios religioso, un Dios intelectual, lleno de teología, lleno de doctrina, pero vacío de poder, vacío de Dios. Yo no sé de usted, yo voy a avanzar. Repito eso, todo sueño con demonios, pornografía, encerramiento es resultado no de demonios, sino de lo que está acumulado en la conciencia y nunca ha sido limpiado. Tú nunca has tratado con eso. Miedos, terrores, miedo a la soledad, miedo a los espacios abiertos. Todo eso se resuelve con la sangre. No hace falta psicología. Es la sangre, porque es problema de tu conciencia. Dios nos hizo para hacer su imagen y semejanza. Dios nos hizo para hacer una réplica de quién es Él. El que es salvo ya no es ser humano, es un ser divino. Pero nos queda la humanidad incrustada adentro y hay que bregar con ella. Porque si alguno está en Cristo, es un hijo de Dios. Pero entonces viene una transformación. Y me he dado cuenta que podemos usar todos los otros principios, y si no empezamos con la sangre. La sangre es el fundamento hasta que Cristo venga. Hasta que Cristo venga. Y yo creo que aún en el cielo la sangre tendrá su lugar. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión. No se borran los pecados. Jesús. Hay cosas que cargamos de nuestra vida pasada que están escondidas en lugares muy adentro en nuestra conciencia. Los que estuvieran aquí en el ayuno se dan cuenta que ya Dios me venía advirtiendo acerca de esto. Porque en el ayuno yo hablé de las 7 cosas que yo quiero de Dios. Y la primera que me vino, eso me vino ahí por revelación, esos puntos me vinieron ahí. La primera fue, tenemos que ir a los lugares escondidos, a nuestros escondrijos, y sacar todo lo que se esconde ahí. Dios me estaba preparando para esto de hoy. Es que, mire, Dios no puede revelarnos todo porque nos revienta la cabeza. Dios tiene que ir nivel por nivel, línea sobre línea, precepto sobre precepto, un poquito aquí y un poquito allá, porque si no, nos revienta la cabeza. Ahora, escucha esto más. Aún después de la confesión de pecados, necesitamos la limpieza de la sangre, la cual hay que aplicarla a todo nuestro ser, porque todo nuestro ser pecó. El espíritu fue afectado, el alma fue afectada, el cuerpo fue afectado. Por eso la Biblia dice que nos limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu. Bien, vamos conmigo entonces el tercer punto, resolviendo lo que impide mi comunión con Dios. Y va a escuchar cosas que nunca había escuchado. Vamos a 1 Juan 1, 5 al 10. Y vamos a empezar verso por verso. Empezamos en el verso 5
Abra su corazón, diga: yo abro mi corazón. Diga conmigo: yo doy gracias por el rociamiento de la sangre sobre mi vida, sobre mi conciencia, sobre mi cuerpo, sobre mi mente, sobre mi alma. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Bien, escuche bien. Dice el verso 5: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Tinieblas es pecado. O sea, en Dios es luz. Luz es santidad. Tinieblas es pecado. Dice que Dios es luz. Y dice Juan: este es el mensaje que hemos oído de Jesús, que Dios es luz. Eso fue lo que nos dijo cuando andaba con nosotros. Y no hay ninguna tinieblas en Él. En otras palabras, Dios Él es luz, porque va a hablar de comunión. Y solo podemos tener comunión con Él si nosotros también andamos en luz. Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Esa es la razón por la cual no podemos andar con Dios y Dios no puede andar con nosotros. No importa lo que gritemos, lo que zapalateemos, no importa el ruido que hagamos, no importa la lengua que hablemos, no importa toda la gimnasia evangélica religiosa que hagamos, no hay comunión con Dios. Porque Dios es luz. Y no es que Él no te ame, Él te sigue amando. Y no es que Él no te busca, Él te está buscando y te dice: Adán, ¿dónde estás tú? ¿Por qué te me escondes? Yo quiero tener comunión contigo, yo quiero amarte, yo me quiero presentar contigo, yo quiero hablarte, yo quiero enseñarte. Pero Dios es luz. Y dice que la luz no tiene comunión con las tinieblas. Nuestras iglesias todas se han corrompido en este aspecto. Nuestro concepto de santidad ha bajado demasiado. Ahora, dice que no tiene. Ahora, el verso 6 dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Ok? Verso 6 está hablando de la gente que solamente confiesa, dice que tiene comunión con Él, pero están andando en tinieblas, andando en pecados. Y dice él: están mintiendo y no están practicando la verdad. Porque es imposible, porque Dios es luz. Esta gente que está en pecado, aleluya, y andan en tinieblas, están mintiendo que tienen comunión con Él. Porque tú puedes decir lo que tú quieras: tengo comunión con Él, nadie me condene. Pero anda en tinieblas, estás mintiendo y no practicas la verdad. En otras palabras, si andamos en tinieblas, si andamos en pecado, no podemos tener comunión con Él. Punto. Yo no dije que Él no te ama. No podemos tener comunión con Él y Él tampoco con nosotros. No puede andar con nosotros. No puede ser nuestro partner, nuestro socio en nada. Ok. Verso 7. Prepárense. Pero si andamos en luz, wow, es diferente. Pero si andamos en luz, tenemos comunión. Descubrí hoy algo. Ahí dice unos con otros. Pero sucede que aún en el contexto no es unos con otros. Porque en el verso anterior, pónganlo para que los que saben un poquito de Biblia, dice comunión con Él. Está hablando de comunión con Él. Ok, entonces el verso que sigue dice: si tenemos comunión, pero si andamos en luz, tenemos comunión. No es uno con otro. Dice el inglés: el uno con el otro. Está hablando de la comunión con Dios. El tema es el mismo. Y la mayor parte de las traducciones pusieron que es que tenemos comunión unos con otros. Pero es un disparate, porque es imposible. Porque el que yo tenga comunión unos con otros no va a ser que la sangre de Jesucristo, su Hijo, me limpie de todo pecado. Aún está hablando de mi comunión el uno con el otro, yo con Dios y Dios conmigo. Pero si andamos en luz como Él está en luz, o sea, si andamos en luz,
en santidad, a la luz de la palabra, como Jesús está en luz, tengo comunión con Él. ¿Por qué? Porque yo confesé, y por eso la sangre de Jesucristo me limpió de todo pecado. Y entonces podemos andar juntos, podemos comunicar juntos, podemos trabajar juntos, podemos ministrar juntos, podemos orar juntos, podemos tener comunión juntos. Si habla inglés, busque el original, busque la Strong Concordance. Dice one with the other, el uno con el otro. Explico esto entonces. Esto. Cuando andamos en luz y su palabra nos lleva a reconocer las tinieblas que hay en nosotros, entonces tengo comunión con Él. Porque me arrepiento de mi pecado y su sangre entonces me limpia. Amén. ¿Ok? Cuando andamos en luz, porque su palabra está en mí y estoy en la verdad, esto me lleva a reconocer las tinieblas que hay en mí. Entonces tengo comunión con Él porque me arrepiento de mi pecado y su sangre me limpia. Por eso inmediatamente Él nos lleva entonces al verso 8. Dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Eso se está refiriendo a las personas que dicen que están bien, pero dicen que no tienen pecado, y se están engañando ellos mismos. El problema es que muchos que siguen en pecado, argumentando que no tienen pecado porque no permiten que la luz de Dios los descubra. O sea, no se exponen al foco, no se exponen al alumbrado. Salen corriendo de predicadores como Naúm Rosario. No lo soportan. Salen corriendo cuando la presencia fuerte de Dios cae en un lugar. Aleluya. Les gustan las iglesias amigables, les gustan los juegos religiosos, porque las tinieblas no aguantan la luz. Dice que no vienen a la luz porque sus obras eran malas. Pero entonces viven en un engaño. Muchos que siguen en pecado, argumentando que no tienen pecado porque no permiten que la luz de Dios lo descubra. Y a eso les dice Juan: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora, ¿a qué nos lleva eso? Al verso 9. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para dos cosas. Para perdonar primero nuestro pecado, pero hay una segunda cosa que hay que hacer: y purificarnos de toda maldad. La palabra ahí es purificarnos. Si confesamos nuestro pecado, o sea, cuando nos arrepentimos, entonces Él es fiel y justo y perdona el pecado. Eso es cierto. Pero aún después del perdón del pecado, hay que haber una limpieza o una purificación. ¿Dónde es la purificación? En la conciencia. El hueco que queda del clavo, el hueco que queda donde estaba el clavo, hay que taparlo. El zorrillo se fue, pero hay que sacar la peste. Aún queda la peste, aún queda la conciencia, aún queda la culpa, aún queda la condenación, aún queda la indignidad, aún queda la intimidación con Dios. Wow. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confesemos nuestros pecados para el perdón y después permitamos el rociamiento de la sangre para la purificación. Yo he establecido hoy por medio de diferentes escrituras que hay que rociar la sangre para la purificación de la conciencia. Dice que la sangre de Cristo entra hasta dentro de la conciencia, limpia la conciencia de obras muertas, para que podamos servir a Dios vivo. Wow. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. La palabra purificar, esa palabra purificar es la misma que está en Hebreos, donde habla de purificar la conciencia. Esa palabra purificar en el griego es la misma que está, aleluya, los puros de corazón verán a Dios.
los limpios de corazón, pero es puro, es la mía palabra. O sea, pureza es más allá que limpieza. No todo lo que está limpio está puro. Donde hay pureza no quedan vestigios de contaminación ni de nada. Queda totalmente exonerado, totalmente sanitizado. Eso es lo que hace la sangre de Cristo. Yo pido perdón casualmente, Señor, perdone, amén, y sigo caminando como si nada. Y pasa una semana y nunca mencionas la sangre en tu oración. Hermano, cada mañana, pero cada mañana, lo primero que yo hago, que la sangre de Cristo, aleluya, pongo la sangre de Cristo sobre mi espíritu, sobre mi alma, sobre mi cuerpo, sobre mis pensamientos, sobre mi esposa. Muchas veces yo vengo de un tiempo de oración, entro, ella está dormida, voy, le impongo manos, Señor, digo, pongo sobre ti el rociamiento de la sangre de Cristo, roceo la sangre, pongo la sangre sobre mis hijos, sobre mis nietos, sobre ustedes, sobre los pastores. Aleluya. No sé si me he explicado hasta ahora. Hebreos 12:24, por favor. No voy a leer todo porque ahí hay muchos. Los dos versos anteriores son poderosos, pero no tengo tiempo porque eso sería otro mensaje. Pero el verso 22 empieza diciendo, sino que os habéis acercado. Dice, ¿a dónde nos hemos acercado? Pero entonces el verso 24 dice, ¿a dónde nos hemos acercado? Dice, a Jesús. Verso 24, a Jesús. A Jesús, el mediador del nuevo pacto. ¿A base de qué ese pacto? Alguien contésteme. ¿A base de qué ese pacto? Ok. Y dice esta versión, y la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. No, dice el original, y la sangre del rociamiento, que habla mejor que la de Abel. En la sangre, the blood of the sprinkling, en inglés. La sangre del rociamiento. Pero siempre los traductores evangélicos, tratando de acomodar la doctrina a una vez salvo, siempre salvo, que ya no hay más culpa, no hay condenación, empiezan, entiende, a cambiar las escrituras muchas veces. Y la sangre, ¿a dónde es que llegamos? Dice que, y fíjese que ahí está hablando del monte de Sión, ahí está hablando del cielo. Dice que hay una sangre, la sangre del rociamiento es reconocida en el cielo. Y esa sangre aún habla. Le habla a tu conciencia, le habla a Satanás, le habla a tu situación, le habla a tu enfermedad, le habla a tu pobreza, le habla a tu complejo, le habla a cualquier cosa para que tu conciencia sea purificada. Pero hay que rociarla. ¿Cómo hacemos eso? Tengamos fe en que la sangre de Cristo sigue hablando a nuestro ser completo. Sigue hablando, sigue hablando. Yo morí por ti. No tienes que vivir en pecado, no tienes que vivir en condenación, no tienes que vivir en culpa, no tienes que estar amedrentado. Permite que yo limpie aún esas memorias y toda esa cosa que está ahí escondida en la recámara de tu conciencia. Tenga fe en que la sangre habla. La sangre de Abel hablaba, aleluya, venganza. La sangre de Cristo habla perdón y justicia. Ahora, número 2, siempre que pidamos perdón, pidamos la limpieza de la sangre. No se te olvide la segunda parte, porque ustedes van a pecar. Qué noticia, qué profecía. Pide enseguida que la sangre te limpie. Y recuérdate al otro día, y el otro día, y el otro día, y el otro día, hasta que tu conciencia se purifique. No se purifica de la primera vez que lo dice, porque ahí Satanás también se encarga de hacerte sentir a ti acusado ante Dios, porque Él es el acusador de los hermanos. Ahora, ¿cómo purificamos nuestra conciencia? Rociemos toda nuestra vida con el hisopo de la confesión de la sangre. Confesión, hay que confesarlo. Hay que confesarlo. Aleluya. Dice, estos le han vencido con el testimonio. Aleluya. Con el poder de la sangre. Pero la sangre no tiene poder si la dejas en el cubo. No tiene poder si la dejas en el cielo.
Tienes que buscar un hisopo. Es como un manojo de hierba, que el cual tú lo echas, lo mojas y lo pasas. Lo que hacían con las casas de los hebreos allá en Gosén, para que no entrara el enemigo. Eso, la confesión tuya, tu boca es el hisopo. Tu confesión es el hisopo. Y tú tienes que mencionar la sangre por nombre. Yo tengo fe en el poder de tu sangre, Padre. Y ahora, Padre, en el nombre de Jesús, yo decreto y yo declaro que la sangre preciosa de Jesús me limpia de toda conciencia. Todo esto, aleluya, que viene en contra mía es una imagen de lo que ya fue perdonado. Pero aún así hay una conciencia, aún así hay una culpa. Yo ahora pido que la sangre de Cristo me limpie. Y yo rocío la sangre. Pero y ahora algo muy importante, escúcheme. Usted no se va a perder ahora otro culto de Santa Comunión. Tomemos la comunión con la revelación que la entrada del cuerpo y la sangre de Cristo puede hacernos partícipes del ADN de Cristo. Y el ADN de Cristo va a tomar autoridad sobre mi ADN. De forma que yo me voy a hacer participante de la vida de resurrección de Él, participando del pan y participando del vino. Hoy yo hice mi comunión, yo solito, estaba solito en casa, hice mi comunión y lo hice diferente. Hoy primero tomé la sangre. ¿Y sabes que muchas veces nosotros tenemos ciertas tradiciones? Y no vi que Jesús se enojó conmigo porque primero tomé la sangre. Sentí igual o quizás más bendición. Entonces, ¿qué es lo que hace la Santa Cena? Puede hacernos partícipes del ADN de Cristo y limpiarnos o purificarnos aún la conciencia dentro. Por eso es que hay tantos enfermos, hay tanto pecado, tanta gente muriendo, porque no se apropian del rociamiento por fe, tomando la Santa Comunión. Llevo 5 años hablando aquí de eso. Y todavía hay gente que tiene sus dudas. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Quédense ahí sentaditos, por favor. Santo. ¿Alguien que recibió algo del Señor? Amén. Cada uno de ustedes tiene alguna área que usted se acuerda. Yo no voy a darle el micrófono a nadie para que la diga. Tranquilo. Pero vamos a hacer un ejercicio. Usted va a empezar hablando en lengua cuando yo le diga, para que usted circule el aceite que tenga usted. Y después vamos a hacer una confesión conmigo. Y usted va a tomar una imagen de eso. Véalo como que es una foto, pero que usted la va a borrar por medio de la sangre. Esta oración va a quedar ahí en el mensaje, que usted la puede otra vez volver a practicar. Quizás mañana o quizás todos los días. Aleluya. ¿Por qué mejor no se ponen de pie? Creo que sí. Levanta las manos al cielo. Empieza a orar en el Espíritu, en lenguas. Es importante que usted ore en lenguas. Siraba, lo quiero ver. Carabá, Saramá, Jalabá. Y Carababa, Shalabá. Renda, Cateria, Abacota, la Masha. Y Carabá, Sotalama. Y Carababa, Sandrabaca. Glory. Eba, Sohama. Ria, Bacata, Lama, Shalaba. Eso es. Alaba, Shukato, la Bacota, Riandalaba. Endoro, que Terebe, Shandala. Y Carabá, Soha, la Bacata, la Bacaya. Aleluya. Diga aleluya. Diga gracias por la sangre. Gracias por la sangre. Gracias por la sangre. Ahora ore conmigo. Diga: Padre, te doy gracias que soy un ser espiritual. Muchas gracias, Padre, que mi espíritu es la lámpara del Señor y está vivo ante tu presencia. Te doy gracias, Padre, que tu autoridad y dominio, la dimensión del cielo, vive dentro de mi vida. Padre, en este día, en el nombre de Jesús, tomo la sangre que redime
Padre, hay poder en esa sangre para restaurar mi alma. Hay poder en la sangre de Jesús para limpiarme de toda contaminación que controla mi alma. Padre, hoy yo tomo la imagen. Ahí está la imagen. Mire, mire esa imagen. Diga, yo tomo la imagen de esa contaminación en el nombre de Jesús. Háblale a esa imagen, dile en el nombre de Jesús. Dile, tú no me manipulas, tú no me condenas más. Ahora tomo la sangre y empiezo a pintar esa imagen con la sangre. La sigo pintando y eso va a desaparecer. La sangre tiene más poder que cualquier pecado, cualquier desobediencia, cualquier obra muerta que pueda haber en mí. Padre, gracias, Espíritu Santo. Ahora yo tomo la sangre y empiezo a pintarla con la sangre. Espíritu Santo, yo borro esa imagen con la sangre. Yo le hablo a esa imagen y declaro hoy que tú estás redimido del poder del enemigo. Y yo estoy redimido de tu influencia hoy. Decreto hoy que estoy redimido por la sangre de su poder sobre mí. Y estoy redimido de su influencia. Estoy libre del control de mis pecados pasados, del control de obras muertas en mi conciencia. Soy libre por la sangre en el nombre de Jesús. Voy a vivir el resto de mi vida rociando la sangre sobre mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mi familia, mi casa. Si lo cree, dele gloria al Señor. Jesus. Habrá que alguna persona que le quiera dar su vida a Jesús. Usted sabe que usted no es salvo, que usted no va al cielo a menos que usted arregle su cuenta con Dios. Habrá aquí alguien que quiera pasar al frente. Vamos a orar contigo. Oren por favor ustedes mientras alguien se mueve de su lugar. Habrá alguien que no es creyente que quiere entregarle su vida a Jesús. Habrá alguien. Santo el Señor. Santo. Habrá alguien. ¿Ves? Siempre hay alguien. Un caballero. Alguien más. Oh yes. Hay gran fiesta en los cielos. Él no quiere condenarnos. Él no quiere dañarnos. Él quiere limpiarnos, purificarnos, darnos un nuevo comienzo, a new beginning. Yo quiero que juntamente con este caballero hagamos esta confesión y digamos: Señor Jesús, muchas gracias por limpiarme de todo pecado. Yo me arrepiento del pecado. Yo me arrepiento de haber servido al mundo y a mí mismo. Pero hoy yo reexamino mi vida y le entrego mi vida a Jesús. Yo reconozco: Jesús, me amas tanto que tú moriste por mí. Y ahora limpia mi alma, limpia mi cuerpo, limpia mi mente, limpia mi conciencia de todo vestigio de pecado. Y ahora, Padre, gracias. Escribe mi nombre en el libro de la vida y dame la vida eterna en el nombre del Señor. Padre, yo oro por este caballero. Yo pido ahora que el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos se manifieste sobre él, y que la nueva criatura, y que él se convierta de un ser humano en un ser espiritual, de acuerdo a la voluntad de Dios para su vida. Yo lo encomiendo a él, a Dios y a la palabra de su gracia, y lo bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. La gloria para Dios. Dios te bendiga, mi hermano. Amén. Aleluya. Santo. Aleluya. Aleluya.
Mientras cantamos, oh sangre de Cristo, prepare su ofrenda, que se de pie. Usted puede ofrendar de pie, aleluya. Más fácil para que los hombres saquen su billetera. Gloria a Dios. Oh sangre de Cristo, oh sangre. Cante conmigo. Yes. Oh sangre de Cristo, que a mí me redimió. Cante. Oh sangre de Cristo, oh sangre de Cristo, oh sangre de Cristo, que a mí me redimió. Padre, en el nombre de Jesús, levantamos las manos y oramos todos. Yo oro por este pueblo. Yo oro por el espíritu de revelación. Yo oro que Cristo Jesús se le revele a cada niño. Niños empiecen a tener visiones, empiecen a ver ángeles, empiecen a profetizar. Que la profecía de Joel se cumpla en esta iglesia. Oro que cada persona empiece a ver a Jesús, a correr detrás de Jesús, y que cada día sepamos que por medio de la sangre somos más que vencedores, y que no hay culpa ni condenación, y que seguiremos este caminar, esta obediencia absoluta a la palabra de Dios, siendo santificados por la obediencia a la palabra y siendo santificados con el rociamiento de la sangre de Jesús. Padre, yo bendigo a este pueblo y declaro que son bendecidos. No habrán accidentes, no habrá muerte prematura, no habrán atracos, no habrá ninguna obra del enemigo, sino que los ángeles del Señor nos acompañan y están con nosotros. Le amo y le quiero en el nombre de Jesús. Aquí estamos en ayuno el miércoles. Chao.